Bien, vamos a dar pues inicio a la sesión del día de hoy de este curso de formulación y evaluación y gestión de proyectos con enfoque territorial. Bueno, ¿cómo les terminó de ir con el repaso de la sesión anterior? ¿Qué trabajamos la sesión anterior? Una propuesta de clasificación de los proyectos, como pues precisamente desde varios enfoques, desde varias categorías, cómo pues se podría precisamente clasificar los diferentes proyectos, ¿sí? Entonces básicamente eso fue lo que se trabajó la sesión pasada. Entonces, bueno, hoy estoy rápidamente para hacer un repaso, un brochazo de allí de la clase de la clase anterior, pues se trabajó este tema de la clasificación de los proyectos. Allí pues rápidamente, de acuerdo a la lectura que nos presenta Germán Arboleda en su libro de proyectos, pues hay una clasificación en 6 puntos, en 6 categorías. La primera de ellas de acuerdo con el carácter del proyecto, proyectos sociales, proyectos financieros. La segunda de acuerdo con el sector de la economía al cual están dirigidos. El tercero de acuerdo con el objetivo del proyecto. La cuarta de acuerdo con el ejecutor del proyecto. La quinta de acuerdo con su área de influencia y la sexta de acuerdo con su tamaño. Allí rápidamente recordemos que en esta clasificación, de acuerdo con el carácter del proyecto, encontrábamos dos clasificaciones o dos subclasificaciones. Una es encontramos los proyectos que son financieros y los proyectos sociales. Y digamos que la diferencia entre estos dos era pues de que la viabilidad de los proyectos financieros dependía pues de la capacidad real de compra de los consumidores o de esa comunidad, y que esta estaba pues medida en términos de la rentabilidad que ese proyecto una vez puesto en marcha pues es lo que va a generar. Mientras que con los proyectos sociales pues ocurre todo lo contrario. Este no depende precisamente de la capacidad de compra de los consumidores ni de la comunidad, y este pues obedece más que todo a proyectos que son ejecutados por el Estado. Entonces allí colocábamos algunos ejemplos, por ejemplo, la vacuna del COVID-19, ¿sí? A pesar de que tiene un precio comercial, pues la comunidad no pagó un precio por el acceso a esa vacuna, fue otorgada pues públicamente por el Estado. Entonces este es, digamos, uno de los casos clásicos de los proyectos sociales. Los mismos, el tema pues de acueductos, el tema pues de la educación pública, más que todo pues el tema de la educación básica y media en el país, el tema pues de la educación en el SEA. Mientras que los proyectos financieros pues sí dependen de la rentabilidad, de la ganancia que éste pueda generar. Dentro del sector de la economía entonces encontramos proyectos agropecuarios que están precisamente dirigidos a la producción pecuaria, animal, vegetal, sí, pesquera, forestal. Mientras que los proyectos industriales son ya proyectos de transformación de esas materias primas que provienen precisamente de esos proyectos agropecuarios, y los proyectos de infraestructura social que están en función precisamente de suplir las necesidades básicas como el tema de salud, educación, recreación, turismo. Encontramos proyectos de infraestructura económica, que son proyectos que dependen de otra actividad económica. Entonces, en este caso, podríamos decir que un ejemplo de ellos, a manera de hipótesis o ejemplo, es que el departamento del Cauca requiere pues su puerto propio en la costa. Entonces para ello eh, necesita pues aparte construir el puerto, el muelle. Este sería el proyecto de infraestructura económica, porque con ese proyecto es que se va a dinamizar algunos sectores de la economía del departamento del Cauca. Entonces uno de infraestructura económica es porque está, digamos, en función de otro que está allí. ¿Listo?
Los proyectos de servicios, pues precisamente son aquellos que por su no son materiales, es una cuestión intangible. Algunos ejemplos, por ejemplo, el servicio de Internet, el servicio de sensores para la medición, el acceso a equipos de cómputo, etcétera, psicosocial. Entonces, allá habíamos hecho una clasificación. Habíamos visto también de acuerdo, otra clasificación de acuerdo con el objetivo del proyecto. Y pues allí hablábamos de proyectos de producción de bienes primarios, de bienes secundarios y hacíamos esa diferenciación entre cuáles eran bienes secundarios de consumo final, de intermedios, bienes intermedios y bienes de capital. En esta otra de proyectos de prestación de servicios, encontrábamos proyectos de infraestructura física que recoge, pues digamos, algunas definiciones que encontramos en la anterior, los servicios de infraestructura social y otros servicios, también proyectos de investigación dentro de esta clasificación y proyectos de acuerdo con el ejecutor. Entonces podríamos encontrar que estos son de acuerdo al origen de esos recursos en proyectos públicos, proyectos privados y proyectos mixtos. Entonces, públicos cuando el 100% de los orígenes de ese proyecto son de el Estado, son de inversión pública, proyectos privados, cuando los fondos provienen precisamente de personas naturales como ustedes, ¿sí? De su bolsillo, digámoslo así, o también por la vía del crédito, ¿sí? Que ustedes asuman un crédito, entonces allí se constituye como un proyecto privado. Y los proyectos mixtos, pues son aquellos que involucran estos dos orígenes de recursos, tanto públicos, pero como también privados, y allí colocábamos algunos ejemplos como las alianzas público-privadas, o en el caso, digamos, de Copetrol, que tiene una participación de fondos públicos y de fondos privados. Encontramos también de acuerdo a su área de influencia, si digamos que hay proyectos locales, regionales, nacionales y proyectos multinacionales, y de acuerdo con su tamaño, que está en función pues de su capacidad instalada, y podríamos colocar también del número de empleados, podríamos colocar proyectos pequeños, medianos y megaproyectos o proyectos grandes. Entonces, digamos que eso fue lo que se trabajó la sesión pasada. Allí pues hicimos un ejercicio de recoger para cada uno en su parte derecha, donde dice iniciativas de proyectos, algunas iniciativas pues de proyectos que podríamos allí presentar por cada sector. Y lo hicimos pues digamos para cada uno, y con eso pues digamos concluimos la sesión pasada. La invitación a que quienes no han podido pues ponerse al día, a que pues lo puedan pues precisamente hacer. Bueno, listo compañero, entonces allí voy a dejar una presentación, unos 5 minutos para que ustedes allí pues puedan analizarla, y recogemos algunas intervenciones pues mirando las impresiones que ustedes puedan tener pues allí respecto a esta ilustración. Entonces nos damos 5 minutos, a las 2:30, entonces abrimos los micrófonos para que ustedes puedan allí presentar sus análisis, sus conclusiones, ¿sí? Sus apreciaciones, sus impresiones, bueno, como lo quieran llamar, a la intervención. Entonces recoger algunos comentarios allí e iniciaríamos pues formalmente la clase de hoy, que hoy trabajaríamos algunas partes de lo que se conoce como el tema pues de la inversión del ciclo del proyecto. Entonces, esto para pues seguir avanzando. Entonces, ya con esto recogeríamos definición del proyecto, clasificación de proyecto y el ciclo, pues digamos, de proyecto con la sesión de hoy. Entonces, nos damos ese espacio de 5 minutos para poder analizar esta diapositiva y recoger sus comentarios y, digamos, sus impresiones que ustedes puedan plantear. Si hay alguna pregunta o comentario, pues también la pueden ir haciendo en el transcurso de estos 5 minutos también.
Buena tarde para todos. Buena tarde. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, 5:30. Entonces, ¿quién quiere participar? Recojamos algunas impresiones que les pueda causar a ustedes esta diapositiva, esta imagen que está allí. Bien, bien, buen análisis. Creo que era Víctor el que comentaba allí. ¿Quién era? Ah, ok. Listo. Sí, importante. Entonces, digamos que aquí ya voy a anotar unas ideas aquí. Entonces, el tema de la comunicación, el tema de la comunicación entre las diferentes partes, ¿cierto? Cristian, Sí, sí, señor. con Napoleón. ¿Qué más, Napo? ¿Cómo vamos? Aquí estamos escuchando con River en el mismo celular porque vamos acá en el vehículo. Ah, bueno, Eh, bien. Así como a simple vista lo que logramos captar un poco es el tema de, digamos, de la objetividad, ¿no? Es decir, si bien todo proyecto pues tiene un proceso, un ciclo, hay que entender de que todas estas etapas o todo este proceso deben de estar conectadas debidamente, ¿sí? De manera coherente, de tal forma que nos conduzcan de manera objetiva al cumplimiento de la meta, de lo que realmente queremos, de lo que buscamos. Bien, entonces, ¿cómo podríamos sintetizar eso, Napo, que nos acabas de plantear? Sí, o sea, es decir, saber hilar las cosas, ¿no? Saber tejer las cosas, de tal manera que no nos confundamos, que no nos distraigamos dentro del proceso, dentro del ciclo, ¿sí? Que seamos coherentes con lo que queremos, con la meta, con el objetivo y que todos estemos conectados en ese mismo sentido. Listo, gracias, Napo. Bien, ¿quién más? ¿A quién había levantado? ¿Aló? Cristian, ¿Sí? con River. ¿Qué más, River? Bien, bien. Compañeros, pues un poco compartir también lo que yo pienso respecto a la imagen y complementar yo a lo que dice Napoleón, es un poco, es mirar que cada uno de nosotros tenemos una mirada, ¿cierto? Es decir, para nosotros de pronto el problema es este y para otros el problema es ese y es diferente, ¿cierto? Para mí no puede ser problema, para el otro puede ser problema. Entonces, son miradas de acuerdo a la imagen, por ejemplo, del árbol. Cada uno tiene una mirada frente a una problemática, ¿cierto? Igual una solución, ¿cierto? Entonces yo haría como ese complemento a lo que decía el compañero Napoleón. Gracias. Bien, gracias, River. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí. Ujú.
Listo, gracias, Víctor. ¿Quién más? Pues a don Javier, Margot, Noreiva, Rubeiro, Sole, Yolman. ¿Qué comentarios podríamos tener allí? Sí, buena tarde. Cristian, Sí, señor. pues de pronto la figura tiene que ver con lo que es el árbol de problemas y objetivos. No, no necesariamente. No, no nos estamos adelantando. Todavía está ya don Javier. Listo. Bueno. ¿Qué más, compañeros? ¿Qué otra intervención podríamos recoger allí? Yolman, Noreiva, Margot, Rubeiro, Sole. Buenas tardes. Buenas Yo lo tardes. interpretaba como un poco así como lo que decía Napo, es que debe haber una coherencia entre la necesidad del usuario, la necesidad de, pues porque se supone que uno hace proyectos en cierto modo partiendo de una necesidad, para poder satisfacer esa necesidad. Entonces yo lo interpretaba así, ¿no? Como que debe haber una coherencia entre lo que el usuario o la comunidad necesita y pues todos los actores que entren a ser parte de ese proyecto, pues también deben ir en el mismo hilo, ¿no? A fin de poder cumplir con el objetivo propuesto. Gracias. Listo, muchísimas gracias. ¿Han tenido experiencias ustedes de proyectos que han implementado y de acuerdo a lo que nos colocaba la compañera, pues no resulta pues tan coherente esa necesidad con lo que habían planteado, así pues en la misma idea de lo que nos comentaba Víctor, era la búsqueda de soluciones prácticas, ¿no? Entonces, ¿les ha sucedido? Profe, profe, yo Sí, me excuso porque es que he estado como un poquito dispersa porque estoy acá un poquito ocupada, pero ya ahora más tardecito ya me conecto bien. Gracias. bien, listo, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, pues digamos, son muy interesantes las apreciaciones. No sé si alguien más que quiera intervenir. Bueno, son muy importantes las apreciaciones, digamos, que han recogido allí unas ideas claves para pues el análisis de esta imagen, de esta diapositiva, como es el tema de la comunicación, de conectar la coherencia, las diferencias de las miradas, la búsqueda de soluciones prácticas, la eficiencia de los recursos, el tema de la coherencia entre la comunidad del usuario y el tema de la formulación del proyecto. Entonces creo que allí hay una interpretación pues muy valiosa sobre esta situación, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la diapositiva allí nos presenta varios momentos, ¿sí? Varios momentos en la que pretende recoger una solución a una problemática desde diferentes miradas y lo que logramos allí pues identificar como lo planteaba Napo era que no hay una conexión, digamos, como lo decía Víctor, una comunicación entre los diferentes momentos o los diferentes actores que hay en ese proceso de la formulación, digamos, del proyecto. Entonces, digamos que cuál podría ser la necesidad, pues allí con lo que uno puede, pues, ver allí, pues, brindar, digamos, o la falta, digamos, la escasez de sitios de descanso, digámoslo así, en una comunidad o de recreación.
Entonces, digamos que en esa primera pues imagen lo que podemos ver era que si bien hay una solución a ese problema que se puede ver allí con unas 2 sogas y unas tablas, pues digamos que hay a veces una sobresolicitud, ¿cierto? Una sobreexageración por parte del usuario de la comunidad para poder solucionar pues ese problema. La segunda es lo que entendió el líder del proyecto. Entonces digamos que si bien brinda pues una solución, esta pues digamos se encuentra allí pues con un obstáculo que es precisamente que no tiene digamos vuelo, digámoslo así, para poder que esta solución sea funcional. En esta tercera, pues lo que encontramos es otro actor que viene a mirar, sí, digamos desde la parte técnica y digamos que hay una sobreexageración en esa solución. Y pues digamos el enfoque del programador pues no tiene en cuenta, ¿cierto? Entonces digamos que la solución de él es entregar unas sogas y una tabla y con eso pues no hay digamos una funcionalidad técnica para poder dar esa solución. Ya la recomendación del consultor externo, que es siempre lo que termina pues siendo, hay una solución, pero una solución ya sobrevalorada, digamos que esto pues implicaría otras dinámicas de otros costos y toda esa cuestión. Aquí lo que trata de registrar es que pues muchas veces a la hora de revisar estos proyectos no se encuentra con una documentación, es decir, con un proceso de sistematización de que permita, digamos, a cualquier persona que quiera conocer el proyecto, analizar pues cuál fue o identificar cuál pues fue el problema, el objetivo, la alternativa de solución, digamos, la alternativa de solución seleccionada y la implementación. Entonces eso pues suele ocurrir también en en la cuestión. Entonces ahí la otra es en la implantación en producción, es que pues precisamente existen esos tipos de proyectos que si bien contemplaron la necesidad, pues no abarcan el 100% de la solución. Entonces digamos que aquí, si la solución eran 2 cuerdas, sí, inicialmente y un bloque de estos, pues digamos ahí un cumplimiento de la tercera parte pues digamos la otra no se llegó a cumplir. Digamos que en este tema del presupuesto, cuando no hay ese tema de esa comunicación, se tiende, sí hay una tendencia a sobrevalorar el presupuesto, es decir, a colocar más presupuesto de lo que realmente se necesitaba y pues precisamente pues ahí hay unos vacíos entre la relación entre la necesidad y lo que verdaderamente se necesita para precisamente solucionar. Entonces ahí vemos un presupuesto dimensionado que podría pues destinarse para otro tipo de cosas, ¿no? Por lo menos allí una montaña rusa que nos coloca. El soporte operativo pues que hace relación a que digamos encuentran o se evidencia pues otras formas de solucionar, entonces digamos que es la tala del árbol y pues doy esa solución de conformidad, de que alguien pues pueda encontrar un sitio donde parar a descansar y digamos que ya lo único que necesitaba realmente el usuario, con una propuesta acertada de bajo costo, eficiente, ¿sí? Funcional, operativa, ¿sí? Y todo esto que pues veníamos recogiendo atrás, pues era simplemente un neumático y pues una soga para pues brindar pues tema de recreación y toda esa cuestión. Entonces precisamente pues allí, como ustedes lo manifestaron, es que pues aquí lo que sobresalta es un tema de una falta de comunicación, de una coherencia, de unos recursos mal asignados y eso precisamente pues obedece a un proceso pues de una mala formulación digamos de un proyecto, ¿no? Entonces terminan instalando infraestructuras, entregando ciertos insumos, maquinarias, equipos, etcétera, cuando pues precisamente la comunidad pues necesitaba otro tipo de solución. Entonces, digamos que la conexión es ganar cercanía con cada uno de los actores, ¿cierto? Que está
involucrado, ya sea en la formulación, en la gestión, en la financiación de los recursos, como beneficiarios, como usuarios de ese proyecto, ganar esa cercanía para poder identificar una verdadera solución pues a esos problemas como ustedes pues allí lo habían venido manifestando. Entonces digamos que eso lo anterior es lo que uno debería evitar en todo momento en la formulación de esos proyectos. Porque digamos, la formulación lo que ofrece es una ruta, un ejercicio de planeación para poder llegar a este tipo de solución. Es decir, el proyecto en la formulación tiene que arrojar la mejor alternativa para poder solucionar ese problema o esa que tiene esa comunidad o tiene esa organización. Entonces, eso por allí. Entonces, por eso, pues precisamente es importante hablar del ciclo del proyecto porque entender el ciclo del proyecto y dentro de este tema de la gestión pública, pues lo que me permite es identificar una secuencia así de procesos que yo tengo que surtir como un buen formulador, no como un mal formulador, como un buen formulador de proyectos para poder llegar a ese punto de poder identificar cuál es la verdadera alternativa de solución que necesita esa comunidad para poder resolver, digamos, ese problema que tiene pues allí sentido. Entonces muchas veces pues hay un salto en este tema, entonces digamos que se cree, por ejemplo, que un ejemplo, ¿no? Es que el caso típico, ¿no? De la lista de mercado. Entonces, no, la comunidad tal solicita una planta de despulpado de café colectivo, ¿sí? O una planta de secado de café colectivo. Entonces, digamos que se construye sin tener en cuenta los diferentes actores y precisamente ya cuando se monta, pues resulta que las personas de esa comunidad pues no tienen como mucha afinidad a poder trabajar iniciativas de trabajo colectivo. Y lo que ellos pues pretendían era que a cada uno se le entregara una solución de un beneficiario a cada porque pues es para ellos más viable, es más una cuestión cultural de que se les entregue a cada uno y no va a hablar pues de un módulo pues de beneficio colectivo. Entonces cosas como ese tipo de cuestiones pues se han podido pues digamos presentar o por lo menos construir, el caso clásico es construir colegios donde pues verdaderamente no hay pues estudiantes, entonces queda en territorio, en una zona alejada, una infraestructura instalada, pero pues no hay estudiantes. O el caso contrario puede ser de que hay una buena infraestructura instalada, dotada, pero no hay profesores. Entonces digamos que esos son los proyectos que uno debería evitar de formular y la tarea pues del formulador es que en la formulación se pueda garantizar en el tiempo la sostenibilidad pues, de esos diferentes renglones. Entonces aquí lo que pues precisamente vamos a empezar a identificar es que tanto en la en las fases de los proyectos y en este ciclo del proyecto, cada pues etapa demanda una serie pues de recursos, de actividades para poder precisamente hacer una buena programación. Entonces, esta cuestión del ciclo de proyectos, pues lo que va a permitir es precisamente entender un poco la racionalidad de cómo funciona el sector público, sí, la institucionalidad alrededor de las buenas prácticas, digámoslo así, en la formulación de proyectos, sí, teniendo presente obviamente pues todas las falencias que tiene la institucionalidad, las oficinas de planeación, pues precisamente a la hora de formular este tipo pues de proyectos. Entonces, es eso por allí. Entonces, allí, pues rápidamente, pues voy a dejar no sé si haya preguntas hasta ahí, compañeras, compañeros, frente al tema de esa diapositiva, de esa imagen. Espero pues de que la interpretación que di en su momento, pues sirva para pues ampliar un poco, digamos, el horizonte de esas interpretaciones valiosas y muy pertinentes que ustedes dieron allí. Entonces, digamos, allí hay otra diapositiva, me gustaría que la revisaran, ¿sí? En un minuto la leyeran allí detenidamente y ya continuamos con la intervención. Entonces, démonos un minutico para que ustedes puedan, pues, allí revisar
revisar esa diapositiva. Si hay preguntas, la pueden hacer. Perdón, profe, ¿cuál fue la pregunta? No, estamos allí en que puedan ustedes revisar ahí rápidamente esa diapositiva, las partes, ¿sí? Es lo que dice cada, cada cosita que está, digámoslo así, colocada allí. Nos dábamos un minuto que ya pasó y continúo obviamente con el tema de la explicación que pues está allí sugerida. ¿Listo? Bueno. Entonces, compañeros, compañeras, entonces pues ahí vemos los siguientes títulos que están allí, etapa de preinversión, ¿sí? Etapa de preinversión y que, digamos, aquí se desglosa en 3 momentos, que es la fase de fase de perfil, en su momento, la fase de prefactibilidad, la fase de factibilidad. Nos dice aquí esta diapositiva que hay una etapa de inversión, una etapa de operación y hay una etapa de evaluación ex post. Y aquí hay pues una flechita hacia arriba que nos dice mejor información, dice menor incertidumbre, pero un mayor costo. Entonces eso es lo que pues vamos allí a tratar de, pues, de interpretar. Entonces allí, compañeros, compañeras, es que, ¿qué quiere decir esto del ciclo del proyecto? Sí, en la literatura sobre el tema de teoría de proyectos, pues uno puede encontrar que el ciclo del proyecto sintetiza, ¿sí?, todas las etapas que éste debe surtir desde el momento de su concepción hasta la evaluación del cumplimiento de sus objetivos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues de que hay unas etapas, ¿sí?, que todo proyecto tiene que sortear precisamente desde lo que se conoce, desde la identificación de esa idea de proyecto que se tiene, de poder precisamente surtir esas etapas para con eso demostrar de que ese proyecto pues era la mejor alternativa de solución a ese problema que tenía esa comunidad en particular. Entonces, en ese momento, digamos, lo que nos presenta aquí es que pues precisamente dentro de esta literatura de la teoría de proyectos podemos encontrar 4 etapas que componen ese ciclo de vida de proyectos, pero específicamente con un sesgo y es a estos tipos de proyectos de inversión pública. Entonces, ¿cuáles son estos proyectos de inversión pública? Los que son asumidos, ¿sí?, o financiados por el Estado y sus entidades territoriales o instituciones, llámese Agencia de Desarrollo Rural, llámese Ministerio del Interior, llámese la Agencia Nacional de Tierras, llámese agencias de cooperación internacional, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que, pues allí tener presente es que la formulación de un proyecto, pues implica, eso es lo que quiere decir el ciclo de proyectos, una serie de etapas que hay que, pues, ir cumpliendo progresivamente para pasar de esa idea de proyecto, ¿sí?, a una formulación y estructuración de, pues, de un proyecto. Entonces, eso es precisamente lo que nos quiere decir esta imagen y lo que está allí. Entonces, las 4 etapas que componen el ciclo de vida de un proyecto, entonces está la etapa de preinversión, ¿sí?, la etapa de inversión y la etapa de operación del proyecto y en un cuarto momento la etapa de evaluación ex post del proyecto. Entonces, digamos que lo que nosotros estamos viendo es que es un proceso que hay que surtir, digamos, desde la idea del proyecto y es precisamente la siguiente situación. Entonces, arrancamos aquí desde esta etapa de preinversión del proyecto, ¿sí? Y esta etapa de preinversión pues tiene otros 3 momentos. ¿Qué parte yo le agregaría aquí? Desde la idea del proyecto
esa idea del proyecto ya la convierto en un perfil de proyecto, ¿sí? A ese perfil de proyecto, que vamos a ver luego qué contiene este perfil de proyecto, pasa a una fase de prefactibilidad, que lo que quiere decir es que paso de una fase a otra, ¿sí? Con la idea de que en cada renglón pues voy a sustentar de que ese proyecto es la mejor alternativa posible a la solución de ese problema. Sin embargo, toda esta etapa de preinversión lo que busca, ¿sí? Es reducir la incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso de reducir la incertidumbre? Es precisamente reducir el riesgo de que ese proyecto sea un fracaso, ¿sí? Es reducir el miedo de que la entidad que vaya a colocar los recursos, pues cuando vamos a entrar a esta etapa de evaluación, post y de operación, pues resulte de que no fue lo que precisamente, no fue la mejor alternativa. Entonces, con esto lo que yo busco darle al financiador del proyecto, al financiador del proyecto, es darle la mejor información posible, reducir su miedo, reducir su falta de información, reducir su incertidumbre, para darle ¿qué? Para darle la seguridad que los recursos que se van a destinar para la ejecución de ese proyecto, pues va a garantizar una sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? De que va a resolver en el tiempo esa necesidad que tenía esa comunidad, ¿sí? Y aparte de eso, pues digamos, entrar a otras dinámicas de mejorar las condiciones de vida de esa comunidad. Entonces, eso es precisamente lo que busca la etapa de preinversión en estas tres subfases que dice allí: fase de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Entonces, cada paso que yo doy aquí, de perfil a prefactibilidad y a factibilidad, pues son pasos que yo tengo que dar con una serie, digamos, de estudios puntuales que luego los veremos en detalle, para yo garantizarle, pues precisamente, a quien vaya a financiar este proyecto que yo estoy formulando, pues de que haya una seguridad en esa cuestión. Sin embargo, pues como lo dice aquí, para yo poder reducir esa incertidumbre, pues van a haber una serie de costos, hay que asumir unos costos, y es precisamente elaborar cada uno de, por lo menos, el documento perfil, pero también de hacer el tema de los diseños y estudios, ¿cierto? Entonces, por lo menos, ¿qué sucede en un ejemplo de estos? Entonces, en una etapa de preinversión, ¿cierto? Una comunidad, pues aquí presenta una necesidad, y es, digamos, las distancias, ¿sí? Para la atención médica en salud, ¿cierto? Las altas distancias para la atención médica. Entonces, allí, identificado ese problema, pues esa comunidad, puede ser junto con su alcaldía municipal, pues plantean en esta fase de perfil a ese problema unas alternativas de solución. Una de ellas puede ser la telemedicina, otra puede ser la instalación de un puesto o un centro de salud. La tercera puede ser unas jornadas móviles o unas brigadas móviles de salud cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, con presencia de especialistas. Otra alternativa de solución puede ser que en ese corregimiento, en esa área, en ese municipio, pues se pueda instalar un hospital de mayor complejidad, que sea pues en nivel 3, bueno, nivel 4, si no recuerdo si entre mayor es el número, mayor es la complejidad en esa vereda. Pero entonces no hay unos estudios que me permitan darle la seguridad, ¿sí? a quien va a ejecutar el proyecto, a financiar el proyecto, en este caso llámese Ministerio de Salud o la Gobernación, de que precisamente con hacer cualquiera de esas opciones que yo les estoy diciendo allí, se pueda lograr precisamente resolver adecuadamente la necesidad. En ese sentido, pues digamos, sale alguna alternativa que, digamos, en ese caso necio, sí, que tiene el usuario, diga: no, es que yo quiero ver mi hospital
pues allí en mi municipio o en su caso pues también de un alcalde que diga, no, es que para esta administración un gran logro es hacer la construcción de ese hospital. Entonces digamos que en esa fase de prefactibilidad y factibilidad lo que va a suceder es que se van a elaborar los siguientes, los diferentes estudios y diseños que permitan en una evaluación para aprobar el proyecto de que efectivamente pues toda la información suficiente que permite demostrar, como lo decíamos aquí en la clase anterior, la viabilidad, ¿no? La viabilidad, digamos, de ese proyecto. Entonces, en ese sentido se hacen estudios de ingeniería, se hacen estudios de arquitectura, se hacen estudios topográficos, se hacen estudios de movimientos y tierras, y pues todo eso pues va a costar, tiene un costo, ¿cierto? De contratar los consultores, de ir a territorio a hacer las mediciones, hacer un estudio de suelos para pues determinar de que esa infraestructura que se va a construir allí pues va a ser estable, no se va a hundir, no va a tener, digamos, averías a futuro, ¿cierto? Y si hay que hacer por lo menos otras obras adicionales para poder darle una buena cimentación a esa estructura. Entonces, casos como tales de los que conocen y saben un poco de construcción, pues yo no conozco muy el tema, pero aquellos casos donde haya que hacer una fuerte cimentación, de construir zapatas más profundas, bueno, un poco de cuestiones allí, eso que va, o columnas más gruesas, ¿sí? O más varilla, bueno, una estructura reforzada, pues eso lo que se va a traducir es que ya en esta etapa de inversión, sí, que es ya donde yo determino el costo total del proyecto, pues esos costos se me van a subir también. Entonces, eso pasa pues por diferentes momentos, que es lo que pues precisamente vamos a ver en el transcurso de este curso. Entonces, allí como para dejar unas ideas, digamos, generales de las implicaciones que tiene este tema pues del ciclo del proyecto, pasar de una idea de proyecto a una formulación de un proyecto como tal que pueda precisamente presentar ya en esta etapa de factibilidad una única alternativa de inversión que pueda resolver esa necesidad que tiene esa comunidad. Bueno, entonces aquí lo que pues vamos a ver es un poco una ampliación, ¿sí? De lo que implica este tema del ciclo pues del proyecto que pues vamos a empezar allí a desglosar. Y luego pues en la próxima sesión vamos a profundizar en cada uno rápidamente para no detenernos mucho en eso y ya pues empezar con los casos prácticos a desarrollar cada una de las iniciativas. Pero entonces sí es importante que ustedes sepan y conozcan esto para pues mirar cuál es, pues lo digo yo a veces, es el vía crucis que tiene que surtir pues digamos un proyecto desde su idea de proyecto a tener ya pues una propuesta de proyecto ya formulada, ¿sí? De acuerdo, pues como lo planteamos en este curso, pues a la inversión pública o a las directrices que pues viene manejando el Departamento Nacional de Planeación para su inversión. Entonces, digamos que recogiendo aquí, ¿sí? Esta diapositiva anterior, lo que encontramos allí son 4 etapas, ¿sí? De este ciclo del proyecto, 4 procesos, 4 momentos, ¿sí? Como ustedes lo quieran allí entender mejor, 4 momentos. Ese primer momento es el tema de la preinversión. Este segundo momento es el momento de la inversión. Este tercer momento es el momento de la operación y un último momento que es el de la evaluación ex post, ¿sí? Digamos que toda esta situación es todo el proceso que tiene que surtir un proyecto para, uno, presentar los estudios, pero ya también en el momento en el que se ejecuta y se cierra el proyecto y se mira en este último momento si en el largo plazo, pues ese proyecto cumplió o no con ese propósito que se había colocado allí. Bueno, entonces en este momento de la preinversión, aquí lo encontramos más desglosado que el anterior. Entonces lo que vamos a encontrar son otros 2 momentos, que viene un proceso de la formulación del proyecto, ¿sí?
Es decir, de que este curso se movería aquí, en este momento, ¿sí? Un primer momento de esa formulación y llegar también hasta ese escenario de, de la evaluación ex ante. ¿Qué nos faltaría? Y es precisamente llegar a concretar esta formulación en un escenario ya pues de inversión, que esto lo que quiere decir es ya contar con la aprobación de una entidad territorial, de un ente financiador y con el tema de los recursos. Pero digamos, este curso pues se mueve precisamente es en todo esto, que es precisamente lo grueso que debe contener pues todo proyecto para pues digamos ser aprobado por el Estado colombiano. Entonces, en esa etapa de formulación, pues hay un primer momento que es la identificación, ¿sí? Y esa identificación parte, y estos son los ejercicios que vamos a hacer en adelante, parte pues de conocer esa situación actual y esto parte pues de hacer un diagnóstico, de conocer precisamente la realidad de ese contexto, pero lo más importante allí es que en esa situación actual uno pueda pues identificar ese problema central, ¿sí? Esa problemática que es la que está, digamos, afectando una comunidad. Entonces, digamos que en esa etapa un elemento importante pues es ese diagnóstico, esa situación actual y para eso pues hay que plantear también, y eso es lo que vamos a hacer aquí, una serie de etapas, de procesos que permita en esa parte de la identificación plantear cuál es la necesidad que se quiere, digamos, resolver con el proyecto, cuál es el problema central, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí vamos a hacer un diagnóstico de esa situación actual, un análisis situacional se conoce también, o el levantamiento de una línea base que permita pues precisamente caracterizar esa situación. Entonces luego lo vamos a ver con el tema de la metodología y vamos allí pues a plantear también otras cuestiones allí. Entonces hay otro momento que es la situación esperada, eh, que es la situación esperada y es precisamente cómo esa comunidad se ve en el largo plazo para resolver ese problema. ¿Cuál podría, digamos, ser la situación pues allí esperada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa situación futura? Sí, y precisamente allá hay una metodología para eso, no nos vamos a entrar a eso, pero la cuestión es que la misma organización con la participación de los diferentes actores pues pueda, digamos, allí plantear cuál sería esa situación futura, cuál sería esa solución esperada. Y aquí, pues, para llegar a esa situación esperada, ¿cierto? Entonces, por lo menos en la situación actual es la baja escolaridad, ¿cierto? De los jóvenes, de los niños y jóvenes del municipio tal, la situación esperada podría ser ¿cuál? Bajarlos, reducir, ¿sí? La o elevar más bien la alfabetización o la escolaridad de los jóvenes y niños del municipio tal. Entonces allí yo plantearía es un camino, lo que yo hago es en esa identificación es plantear un camino en la que yo pueda pues allí identificar cuáles son las posibles alternativas de solución. Entonces se me ocurre en este momento la primera, entonces construcción de una escuela o un colegio del corregimiento. La segunda es toda esta cuestión que estamos haciendo ahorita de la virtualidad, ¿no? Entonces, una oferta de formación básica, primaria, media y técnica a través de programas y educación virtual. Esa podría ser la otra solución. La tercera solución es un programa que pueda liderar para que los chicos, chicas, jóvenes, pues puedan residir en otra ciudad para, pues precisamente adelantar sus estudios de básica, media y secundaria y técnica, ¿sí? Entonces allí por lo menos planteo 3 alternativas que se me vienen a este momento para resolver esa situación actual que es la baja escolaridad de la población o de los jóvenes del municipio X.
Entonces, en ese sentido, pues ya yo planteo en esa identificación esa situación. Posteriormente paso a esta parte de la preparación y en esta preparación, ¿sí? Lo que voy a hacer es estudiar cuál de esas alternativas que yo estoy diciendo allí, pues es la más viable para pues, solucionar esa problemática que está allí. Entonces, esa cuestión de la preparación, que era lo que veíamos en la gráfica anterior, en la diapositiva anterior, pues me va a llevar a una serie pues de costos que están allí para poder determinar esa viabilidad, esa viabilidad de ese proyecto o esa intervención de ese proyecto. Entonces, eso es lo que se conoce como los estudios de prefactibilidad y factibilidad, que son los que recogen aquí este tema de la preparación. Y esos estudios, pues, son varios que están allí. El primero es legal, el primero es el de mercado, el tercero es uno técnico, el otro es institucional organizacional, el ambiental, el de riesgos comunitario, socioeconómico y el otro es el financiero. Entonces, yo con toda esta información, pues lo que hago ahí es, digamos, como un embudo, ¿sí? Decirle precisamente al evaluador que la mejor manera de solucionar esa problemática que está en esa situación actual es, por ejemplo, con construir un colegio, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a permitir eso. Y lo otro, pues de que aquí va a salir, pues precisamente los costos, cuánto me vale, pues precisamente construir ese colegio como alternativa de solución a ese problema de la baja escolaridad y con ello pues llegar a una situación planeada y futura de mejorar o elevar la escolaridad de esa comunidad. ¿Listo? Pero entonces ahí tengo que surtir ese momento. Entonces yo cuando ya cumplo con esta situación que es aquí, lo de la formulación, la identificación y la preparación, pues digamos que aquí ya pues he caminado ya un gran momento que pues es esto, ¿no? Y ya pues en esta viene otro momento de la preinversión que es precisamente la evaluación ex ante. Y en esa evaluación ex ante pues para el tema, ¿sí? Del Departamento Nacional de Planeación, pero también de los diferentes estados a nivel mundial, es que tienen dos tipos de evaluaciones. Una es la evaluación financiera y la otra es la evaluación económica y social. Entonces, la que nos vamos a centrar en este curso es precisamente hablar de la evaluación financiera. La evaluación económica y social, pues digamos que es un tema mucho más complejo pues digamos, con unas análisis ya más matemáticos a profundidad para, pues precisamente demostrar que ese proyecto eleva el bienestar de la población, bueno, se contribuye precisamente a reducir la desigualdad. Entonces, esos son momentos que pues no vamos a abordar aquí por el tema de la complejidad, pues digamos, de ese tipo de evaluaciones, pero lo que sí vamos a hacer para nuestros proyectos es el tema de la evaluación financiera. Ahora, la ganancia, ¿cuál es? Digamos que con la MGA del DNP, si uno, digámoslo, parametriza es la palabra, pero para que ustedes me entiendan, puede identificar pues alguna otra información que la podemos sacar. La metodología calcula por sí misma la evaluación social económica, pues que precisamente tiene pues unos indicadores que pues están allí. Entonces, con todo esto que se está planteando aquí, con la identificación, con la preparación, con los estudios de prefactibilidad, de prefactibilidad y factibilidad de legal, mercado técnico, institucional, ambiental, riesgos comunitario y financiero, y una vez hecho esta evaluación ex ante, y se me olvidaba pues allí profundizar qué quiere decir esto de la evaluación ex ante, es una evaluación que se hace antes de hacer las inversiones, es decir, de hacer esta figura ya de hacer las inversiones que yo he, pues digamos, identificado en la formulación del proyecto. Y la evaluación ex ante se hace con el propósito de demostrar
de que ese proyecto es viable, ¿cierto? Financieramente, económicamente y socialmente, ¿sí? Entonces, para eso es precisamente la evaluación ex ante. Y esa evaluación ex ante, que se hace antes, precisamente como lo dice, de invertir, es para que quien va a financiar el proyecto, pues pueda aquí, pues tomar la decisión de invertir o no en el proyecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir, compañeras y compañeros? Pues que a pesar de que yo haga un esfuerzo, ¿sí? En la formulación del proyecto, si ese proyecto, digamos, llega a esta parte de la evaluación financiera, pues lo que va a suceder es que, y no encuentra, digamos, es decir, en resumen, si los resultados de la evaluación financiera no son viables, pues obviamente el financiador del proyecto va a decir, no hay elementos, ¿sí? No hay una justificación suficiente para decir de que con la implementación de ese proyecto se va a solucionar pues esa problemática de esa comunidad. Entonces, eso es pues precisamente la decantación, el filtro pues que uno hace sucesivamente, pasar de la idea de proyecto de una comunidad a una evaluación ex ante que permita recoger los diferentes elementos de información para poder tomar la mejor decisión posible. Entonces, porque muchas veces, sí, y estas son las fallas de la formulación de proyectos y de la planeación de las mismas entidades territoriales, y es que no tienen precisamente estos criterios de evaluación financiera. Entonces, yo por lo menos no conozco, ¿sí? Algunos proyectos macro de aquí del departamento que hayan hecho un ejercicio serio de una evaluación financiera de un proyecto, que por lo menos permita demostrar que en el tiempo ese proyecto es viable. Entonces, le he hecho el seguimiento a un proyecto y es precisamente para colocarlo pues allí a cotación, y es precisamente lo siguiente, ¿no? En la identificación para hacer el siguiente ejercicio. Entonces, la situación actual, pues digamos de que el mercado, el mercado colombiano con respecto al tema de un producto específico del cacao, pues digamos su producción es una producción estable. Sin embargo, en el contexto internacional encontramos una alta demanda que ha venido creciendo durante los últimos 5 años, y que eso ha posibilitado que el precio del cacao a nivel internacional pues aumente progresivamente. Entonces, ¿esto qué significa? Pues una gran oportunidad para el campo colombiano de poder desarrollar e implementar proyectos, ¿sí? De instalación de nuevas hectáreas de cacao. Y es precisamente que aquí en el departamento pues se formula un proyecto, aquí en esta parte de identificación, un proyecto. Entonces aquí ya está la alternativa de solución de instalar más de 4.000 hectáreas de cacao en el departamento del Cauca. Y digamos que se hicieron todos los estudios, pero ya en el tema de la evaluación financiera, económica y social, de que yo permita, digamos, identificar que los recursos que se invirtieron allí en el largo plazo, que es lo que quiere llegar esta evaluación esposa al final, pues van a tener los mejores resultados posibles, y con ello que se resuelva una comunidad, una necesidad sentida que tiene la comunidad, que en este caso podríamos decirlo rápidamente, es el tema de los bajos ingresos. Entonces se ejecuta el proyecto, se entrega todo lo que arrojó este tema de los estudios, ¿cierto? Qué plántulas, qué abonos, qué capacitaciones, qué acompañamiento, qué algunos temas de beneficiaderos, quizás de pronto un centro de acopio por allí, pero digamos que este proyecto nunca, ¿sí? Evalúa el tema de la comercialización. Entonces, en este sentido, cuando termina el proyecto, hay unas hectáreas establecidas en el departamento, pero no hay un tema de una comercialización. Entonces, eso hace de que a la hora de hacer la evaluación financiera, si no hay comercio, pues ese proyecto, digamos, inmediatamente no es viable, y eso fue lo que ese proyecto, pues, digamos, no aseguró. Entonces, la evaluación es antes, en un momento, pues, demostró en un supuesto de que si se cumplía con la meta, pues el proyecto era viable, pero no incorporó, digamos, en la formulación del proyecto un componente de comercialización. Entonces, allí es, digamos, donde dista mucho este tema de la evaluación ex ante. Entonces, a pesar de que no se hizo un buen ejercicio de formulación y evaluación, pues la decisión de invertir de la gobernación pues fue
hacer el proyecto, una inversión de más de 36.000 millones de pesos para instalar 4.000 hectáreas de cacao en todo el departamento, y que si hoy vamos a ver pues la realidad en muchas zonas donde se priorizó este proyecto, en el municipio del Bordo, Patía, Rosas y Mercaderes, pues la realidad, pues digamos, si uno ya entrar a hacer una evaluación ex post, es totalmente diferente. Entonces, este es el momento crucial, digamos, lo que les decía en esa primera sesión, de que podamos formular pues buenos proyectos para superar lo que se conoce también coloquialmente como esa valle de la muerte de esos proyectos. Eso hasta ahí con ese tema de la preinversión. Entonces, si la decisión de invertir es sí, esa es la decisión, entonces ese proyecto que yo formulé aquí, pues ya pasa a una parte de inversión, que es precisamente ejecutar todas las actividades que yo planteé en la formulación de ese proyecto. Entonces, ese tema de esa ejecución me va a llevar pues precisamente a la ejecución de todas esas actividades, de la administración, de la gerencia, de la coordinación del proyecto, y con ello plantear también pues un tema de seguimiento, y es precisamente los indicadores de producto y de gestión que quedan allí pues digamos formulados allí. Cuando yo ya acabo mi inversión, y vamos a ver luego posteriormente qué significa esto de la inversión, pues aquí lo que yo realizo precisamente son todas las obras, adecuaciones, entregas, compras de maquinaria, para luego ya preparar y entrar en una etapa de operación, y que es precisamente cuando yo genero los productos y servicios que va a generar ese proyecto. Entonces, en esa etapa de inversión, pues supongamos allí es que, siguiendo con el ejemplo del colegio, es que yo hago la construcción de la infraestructura, hago las baterías sanitarias, hago el tema pues de toda la dotación de muebles, enseres, videobin, televisores, escritorios, pupitres, juegos didácticos, bueno, todo lo que pues eso implique allí, la construcción de una cancha de microfútbol, sí, por ejemplo, para el tema de actividades deportivas y físicas y recreativas, y cierra el proyecto con la entrega pues de la infraestructura. Hasta ahí va el tema pues de la inversión, que es lo que pues coloquialmente uno ve cuando pues el alcalde, el gobernador pues va a cortarle la cinta, y digamos en este momento entregamos a la comunidad el proyecto de la construcción del nuevo hospital del municipio tal. Listo, hasta ahí llega la etapa de inversión. Ahora la etapa de operación es ya la puesta en marcha, ¿sí? La puesta en marcha de ese producto o servicio, en este caso del colegio, a funcionar, a operar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues de que hayan estudiantes ya matriculados, se inicien las clases, haya un proceso de formación, haya, digamos, la graduación de estudiantes, etcétera, 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 todos los servicios que pueda, digamos, prestar esa infraestructura que está allí. Entonces, eso es lo que quiere decir la operación del proyecto. Entonces, otro ejemplo, pues podría ser también rápidamente, aquí, digamos, identifica que la mejor alternativa de solución para resolver los bajos ingresos de una comunidad es montar un proyecto de apicultura. Entonces, se hacen todos los estudios, se demuestra que en la evaluación financiera es un proyecto viable, la alcaldía de un municipio decide realizar el proyecto, y en ese momento se entra en una etapa de inversión. Entonces, en esa etapa de inversión viene todo el tema de la capacitación, asistencia técnica, formación para el buen manejo de los sistemas apícolas, para mejorar la producción, las buenas prácticas. Se hace todo el tema de la inversión en compra de equipos, maquinaria, la dotación, que las colmenas, que la cortadora, que el cuchillo, que los trajes, ¿sí? Que los envases, los empaques, tal cosa, que el diseño de marca, que la impresión de las etiquetas, que la certificación del registro sanitario, bueno, etcétera. Se hacen todas las inversiones. Y cuando se haga todo el tema de las inversiones, hasta ahí llega. Entonces, después de que se haga, que ya ese proyecto sea funcional, entra en su etapa, digamos, de operación. ¿Operación qué quiere decir? Pues de que ya hay una puesta en marcha, en funcionamiento, digamos, de todo ese apiario que se ha entregado, y su resultado, pues, ¿cuál va a ser? Pues los productos que allí se puedan derivar. Entonces, que la miel, ¿cierto?
que la miel, que el propóleo, el polen, bueno, todos los productos que puedan salir allí. Ahora en esa etapa de la evaluación ex post, pues lo que quiere decir es que, como lo dice allí, es un análisis de impacto en el largo plazo, es decir, ya digamos 5, 10, 15, 20 años de la puesta en marcha en ese proyecto, y es decir que si con esa solución que se planteó hace 5 años, por ejemplo, se resolvió el tema de los bajos ingresos de esa comunidad. Entonces, si la evaluación ex post arroja que sí, entonces digamos que hubo una acertada formulación, aunque eso depende pues mucho de las condiciones del mercado. Digamos que hubo una crisis mundial, tal cosa, ya la gente pues por la cuestión de la inflación no siguió comprando miel y el proyecto pues llegó hasta allí. Entonces digamos que esa es una de las consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces esto, compañeros, pues para presentar cómo se desglosa esas 4 etapas del ciclo del proyecto, ¿sí? Preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. Entonces, digamos que cada una de ellas, para ir resumiendo, es una etapa que hay que ir sorteando para poderle garantizar, ¿sí? En esa gestión del proyecto, ¿sí? Pueda tomar la decisión de invertir o no. Entonces, usted va a un espacio amplio, programado, ¿sí? Donde usted va a socializar esta idea de proyecto y en ese espacio pues usted tendrá que demostrar que los recursos que se van a destinar a la implementación, a la ejecución de ese proyecto, pues van a tener, digamos, en este caso, si son proyectos productivos, van a tener por lo menos una ganancia, un excedente que les va a permitir sostener su actividad, pues digamos, en el tiempo. Si son proyectos sociales, de infraestructura, como lo veíamos en las clasificaciones, de que verdaderamente los recursos que se van a destinar allí, pues van a resolver esa necesidad básica que tiene esa comunidad. Entonces, eso para allí, compañeros, para pues ilustrar un poco pues toda esta cuestión. Y ya lo otro, pues también es conocer este tema del ciclo de la inversión pública, ¿sí? Digamos como una nueva lectura que sale hoy, ¿sí? ¿Cómo está funcionando hoy? Pues precisamente las entidades territoriales, ¿sí? ¿Cómo van a funcionar ahorita? Y esto es lo importante, ¿cómo funciona una entidad territorial en el ciclo de vida del proyecto, el ciclo del proyecto? Y es precisamente este tema de la planeación pública. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Pues, compañeros, porque ahorita se viene pues una agenda, ¿sí? de alcaldes, de precisamente cómo es que funciona esto al interior para llegar pues a una toma de una decisión para que un proyecto sea pues aprobado o no. Entonces, digamos que hay unas fases, una que es la planeación, la otra que es la programación que está aquí por fuera y la otra la ejecución y por último la evaluación. Entonces, en esta parte de la planeación, pues nos dice aquí que lo que se hace es todo esto que hemos hecho aquí, la formulación del proyecto, estructuración, presentación a una entidad responsable para gestionar su viabilidad y proceso de viabilidad que evalúa el proyecto. Entonces, se formula el proyecto, que es todo esto que estamos aquí, demostramos que financieramente y socialmente el proyecto es viable, se hace esa presentación, ¿cierto? A la entidad responsable, en este caso, pues puede ser la gobernación, al OTCAT de regalías, puede ser al tema de las entidades territoriales locales, llámese la alcaldía municipal. Cada una de estas dependencias tiene una oficina de planeación y esta oficina es la encargada de evaluar la viabilidad del proyecto y esto en términos de los ámbitos de política, es decir, de que se ajuste a las metas, ojo con esto, a las metas de los planes de desarrollo, ¿sí? De la política pública nacional. Entonces, que esto se ve reflejado, como lo vimos en la sesión, las primeras sesiones, al tema de los planes de desarrollo. Entonces, por eso es precisamente importante este tema, porque usted puede presentar pues un proyecto, digamos, ambicioso, muy interesante, pero si este proyecto no se ajusta a las metas, ¿sí? A los programas, a esos ejes estratégicos que se plantearon en esos planes de desarrollo, pues muy difícilmente usted va a obtener pues una viabilidad de esa oficina de planeación. ¿Listo? Y lo otro, pues lo importante, pues es demostrar ese tema de la sostenibilidad, que esto nos lo da este tema de esa evaluación ex ante. Después de eso, pues viene a una parte de programación, ¿cierto? Que ya es
priorizar ese proyecto dentro del banco de proyectos y asignarle los recursos que salieron de esa formulación. Después de esa formulación, pues viene la ejecución, que es precisamente ejecutar todas las Hola, muy actividades buenas que se noches. identificaron en la formulación de ese proyecto. Y este ciclo cierra pues con el Sí, tema de buenas la noches. operación y la evaluación, y Buenas lo que hace noches. es que durante y después del proyecto se hace una evaluación, como lo veíamos aquí, una evaluación ex post de Muy los buenas noches. impactos que generó ese proyecto, si verdaderamente resolvió esa situación actual negativa que yo había pues planteado allí en esa situación. Entonces, digamos que con esto, compañeros, era pues para presentar un poco este tema sobre el ciclo del proyecto y precisamente pues ahondar algunas cuestiones allí. No sé si hayan pues allí preguntas, compañeros, sobre pues estos temas. Ya, allí están los micrófonos y necesitamos profundizar en algo. Yolman. Sí, buenas noches. No, pues quería preguntar si en el caso en eso de formulación existen plantillas o algo para como guía para documento que exigen. Bien, listo, Yolman. Sí, la cuestión es que por lo menos ahorita en la propuesta de este curso es que estamos adelantando todo lo de teoría de proyectos y ya pues en su momento vamos a ver toda esta cuestión de lo del marco lógico. Entonces ya con eso pues vamos a empezar ya a profundizar precisamente en algunos documentos, en algunas fichas, como ustedes lo quieran llamar, para que ustedes vayan allí pues diligenciando el tema y ya con eso pues vamos allí avanzando en estos temas. Claro que sí, entonces, pero por el momento vamos a ver todo el tema de teoría. Yo creo que ya la próxima sesión o en 2 sesiones más cerramos ese tema y pues ya empezamos a hacer todo el trabajo de carpintería, que es precisamente que ustedes empiecen a formular pues sus iniciativas que pues están allí. ¿Listo? Listo. Entonces, por lo menos aquí quiero mostrarles esto también, y es precisamente la etapa de la formulación del proyecto. Parte de la idea del proyecto, se realiza el perfil Hola, del buenas proyecto. noches. Dentro de esos perfil hago algunos Buenas estudios noches. y hago unas evaluaciones. Dentro de esas evaluaciones hay dos cuestiones: no continuar con ese proyecto, cierto rechazo, o sea, no es viable ese proyecto, y la otra, el tema de las alternativas. Entonces, digamos un ejemplo, pues aquí rápidamente. Entonces, idea del proyecto, mejorar, digamos, los ingresos de la comunidad de un municipio del Cauca, sí, mejorar los ingresos. Se hacen unos estudios, ¿cierto? Pero digamos que esos estudios dicen que no es posible hacer ese tema por condiciones políticas, por condiciones económicas, por condiciones sociales, etcétera. Entonces, eso precisamente es lo que hay que tener allí. Y se evalúan, pues digamos, si es viable, pues digamos cuáles van a ser las alternativas de solución. Entonces, digamos que mejorar las condiciones de ingreso. Entonces, aquí salen unas alternativas que producir papa, producir uchua, mora, cierto, limón Tahití. Entonces, como cultivos innovadores, pero digamos que lo vamos a hacer en una zona friana, en una zona fría. Entonces la cuestión es que el limón Tahití pues no se va a poder desarrollar como uno quisiera en ese tema, o si es un tema de clima caliente, pues yo no puedo ir a desarrollar un proyecto de papa allá. ¿Listo? Entonces ahí se van a sesgar algunas alternativas. Entonces después de que ya hago los estudios, selecciono algunas alternativas y vuelvo y hago unos análisis más profundos. Ahí van a salir dos opciones: o continuar con la formulación del proyecto, continuar con la formulación del proyecto o rechazarlo. Entonces, de aquí nuevamente pues saldrán algunas alternativas de solución y profundizaremos en algunos estudios más profundos, más técnicos. Precisamente aquí ya demanda pues ya unos estudios de ingeniería de detalle, precisamente para demostrar
si el proyecto es viable ya con la selección de la alternativa, con la mejor alternativa posible para esa idea de proyecto, o definitivamente pues llegar a esta fase pues de rechazo. Y con esto pues ya tendría yo pues aquí el proyecto formulado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues de que cada rengloncito que está aquí, eso es una serie de etapas, es una serie, digamos, para ver lo mejor de una escalera que hay que subirla, pero subir no quiere decir que me quiera garantizar de que pues el proyecto que yo estoy formulando sea la mejor alternativa posible para solucionar ese problema. Pues, hay proyectos que llegan precisamente a esta etapa de factibilidad, ya con unos estudios de detalle, de información primaria, de ir a terreno, de ir a hacer encuestas y recoger toda la información y demostrar pues de que precisamente no es factible el proyecto. Entonces, para colocar un ejemplo, entonces digamos que se va a colocar un complejo de investigación y desarrollo agroindustrial del sur del Cauca en Mercaderes, por ejemplo. No quiero decir que no sea viable, pero digamos que en estos estudios de factibilidad, pues lo que encontramos es que el nivel de formación de la población en la universidad y carreras tecnológicas es muy bajo. Entonces, esto me implicaría, pues, traer profesionales especializados para ese centro de investigación por fuera, digamos, de la territorialidad de Mercaderes. Y resulta que yo hago un estudio y resulta que profesionales de Popayán, de Pasto, de Cali, pues me arroja el estudio de que no tienen disposición de ir a trasladarse a Mercaderes, así pues digamos le mejoren el sueldo donde están en comparación a donde están trabajando. Entonces digamos el proyecto pues puede ser muy atractivo, pero si no se demuestra esa factibilidad, pues digamos no es viable el proyecto y ha llegado pues situaciones de demostrar proyectos en esta cuestión pues de que es mejor rechazarlos que seguir con ellos. Entonces se puede montar la infraestructura, todo lo que pues usted quiera, pero pues digamos van a quedar una infraestructura subutilizada o no funcional. Entonces eso es lo que se busca pues digamos allí pues evitar con todo esto. Entonces eso por allí compañeros para pues comentarles un poco, no sé si hayan pues más preguntas por allí. Bueno, ¿cómo vamos? Noelia, Javier, Margot, Noreiva, River, Rubeiro, Sharon, Sole, Víctor Yolman. Sí, buenas noches nuevamente. O sea que No, los proyectos deben ser ¿Sí? de cosas como viables, ¿no? Que tengan salida, por lo que entiendo. Sí, y pues precisamente es el proceso de formulación, pues lo que quiere decir es que yo tengo que estudiar, eso es lo que quiere decir también que tengo que estudiar, pues digamos, la solución que yo quiero presentar, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que tú dices en relación, pues a eso, pues precisamente, pues presentar la mejor opción posible. Bueno, profe, gracias. Bueno, don Javier. ¿Qué más comentarios hay por allí, compañeros? Bueno, compañeros, entonces si no hay más comentarios, pues entonces vemos la sesión del día de hoy por finalizada. Eso era pues parte de profundizar en este tema del ciclo de proyectos. Entonces venimos de la definición, ¿cierto? De la definición de proyectos, clasificación,
Ahorita vimos pues el tema de ciclo de proyectos, profundizaremos en algunas cosas que están allí y posteriormente empezaremos a ver lo de la metodología de marco lógico y ahí como pues ya lo planteaba Jolman, vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Pero sí, la otra semana vamos a empezar con algunas tareas específicas y es precisamente hacer análisis y diagnóstico situacional, análisis de la situación actual, diagnóstico actual, análisis situacional, como pues ustedes lo quieran allí llamar. Entonces ya con eso, metodología de marco lógico, vamos viendo los pasos, consolidamos la propuesta Buenas y noches, pues ¿cómo han empezamos estado? a desarrollar los otros puntos. ¿Me confirman audio, por Entonces, favor? eso sería, Sí, señor, compañeros, buenas si no hay noches. dudas y preguntas, pues Sí, se daríamos escucha. por finalizado Listo, la perfecto. clase del Bueno, día de hoy listo. y Vamos nos a darle veríamos entonces. el día martes. Buenas noches. Bien, Gracias. bueno, esté muy bien. Hasta luego. Gracias.